Bienvenidos a este espacio Ónica Botánica y hoy tenemos un capítulo con Mariluz Garot. Vamos a hacer una entrevista y vamos a hablar sobre la biodescodificación y las constelaciones familiares. Muchas gracias por estar aquí, Luz. A ti por invitarme. Y bueno, vamos al lío, vamos a hablar de qué es la biodescodificación. La biodescodificación, María, es una herramienta terapéutica, concienciativa y curativa. ¿Qué significa esto? A través de la biodescodificación vamos a poder viajar al origen, a la raíz de cualquier síntoma físico, síntoma comportamental, enfermedad, desbloquear qué sentimiento o qué emoción oculto se esconde, porque el objetivo es que la persona pueda cambiar la mirada hacia aquello que pasó para que su cuerpo no tenga la necesidad de expresar el síntoma. Vale, porque cuando hablamos de biodescodificación y lo aplicamos a enfermedades físicas o mentales, aunque bueno, también hablaremos de lo que es una enfermedad mental y de lo que no es, porque ahí ya sabemos que hay mucho que es mentira, pero ¿qué es, o sea, por qué se trabaja la biodescodificación o cómo se trabaja la biodescodificación en la enfermedad? ¿Cuál es el mecanismo? O sea, ¿cómo llega, en este caso, el trauma a generar esa dolencia física? ¿Y qué hace la biodescodificación para desprogramarla? Porque es esto, ¿no? Muy interesante esto que me preguntas. Sucede algo en la psique. El cerebro lo coge la señal y lo interpreta, hace una interpretación de eso que está sucediendo. En función de cómo la persona lo viva y lo interprete, va a mandar la señal al órgano que corresponde para que se ponga a trabajar. Vale, o sea que estamos diciendo que la persona vive un conflicto emocional, en este caso. Vive un evento dentro de su realidad que, según sus creencias, según, ¿no?, lo que ha vivido en su infancia, o porque de eso se trata, ¿no? Yo percibo la realidad según mi visión, mi propia cosmovisión. Totalmente. Del entorno en el que me he criado, que puede ser familiar, de lo que vivo en el colegio, de lo que vivo en la sociedad, y por tanto emito un juicio también. Sí, porque lo etiquetas. Efectivamente. Y en la etiqueta, cuando tú etiquetas ya te posicionas. También es muy importante aclarar que para que la biodescodificación se basa en 5 leyes biológicas y el evento tiene que tener estas características. Es algo que se vive en soledad, es decir, un niño, porque la mayoría de los eventos vienen de la infancia, se producen en la infancia, vive algo en soledad, no tiene forma de expresarlo, por lo tanto no lo evacúa del cuerpo, ¿vale? Y además interpreta que para ese evento no hay solución. Claro, por ejemplo, en el caso de las enfermedades o de un síntoma físico, ¿qué está sucediendo? Lo llamamos trauma simple y trauma complejo. Cuando sucede algo en la adultez que hace que mi cuerpo tenga la necesidad de somatizar y de expresar un síntoma, el cuerpo que lo recuerda todo, y aquí hablamos de la memoria del ADN, la memoria celular, lo único que está haciendo el cuerpo es recordar que atrás se vivió algo de similares características y que como lo estoy reactivando, algo externo toca la tecla, se activa el cuerpo porque el cuerpo siente el mismo miedo que vivió en la primera vez que sucedió. Vale, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Por ejemplo, ¿no? Vamos a elegir una de las 5 heridas, ¿son? Sí, las 5 heridas de la infancia, 5 heridas del alma. Eso vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a poner un ejemplo de, por ejemplo, yo qué sé, elige una herida y un síntoma o algo conocido que hayas si te tratado. parece, vamos a elegir el abandono, porque me llegan muchas personas a consulta, sobre todo en el ámbito de relaciones y de pareja, con este síntoma comportamental. Vale. Luz, vivo una ruptura de pareja, pasa un tiempo y quedo como congelada o congelado porque no termino de superarlo. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la mayoría de las veces es el abandono. Si yo en un momento determinado de mi infancia, que también puede ser que lo traiga de mis memorias transgeneracionales, porque eso hablaremos después, si yo en mi infancia vivo un hecho, un instante, porque además en el cuerpo se graba así, sucede un evento con mamá, con papá, con un profesor, que yo lo interpreto
como que me abandonan ¿Vale? en mis relaciones, que las relaciones vienen a hacernos plenamente conscientes, para quien esté abierto, y de espejo, para quien esté abierto a ello, voy a vivir una ruptura de pareja, pero no solo una ruptura de pareja, dejas de hablarte con una amiga, con un familiar o con un amigo y tú lo estás interpretando como es, me están abandonando. ¿Qué ocurre? El cuerpo va a empezar a somatizar en función de cómo somatizó la primera vez que el niño o la niña se sintió abandonada. Es decir, que lo que estamos diciendo es que tú vives un evento ahora, tú te separas de tu pareja, pero la herida de la infancia que seguía ahí oculta porque no se había trabajado, se activa en el momento que te separas. Absolutamente. Y lo que haces es que culpas, ¿no?, a la otra persona que solamente te viene a hacer de espejo, que es tu pareja, como, bueno, me has abandonado, me has dejado, qué mala eres, ¿no? Entramos en esos diálogos tóxicos, por así decirlo, porque no somos conscientes de que la herida es nuestra, es interna, y ahí lo que hay que hacer es trabajar la herida con papá, la herida con mamá, o lo que nos pudo pasar en la infancia, en el colegio, pues que si nos hicieron bullying, por ejemplo, que le pasa a mucha gente, pero que sigue siendo, tenemos siempre que ir un poco al origen. Entonces, no importa lo que pasa en el colegio, sino hay que mirarlo con los padres, y si no encontramos en los padres, lo que es raro, irnos a los abuelos, y ahí entraríamos en las constelaciones familiares. Eso es. Que es irnos a lo mejor hasta no sé qué generación se puede ir, pero bueno. Hasta 7 generaciones atrás. Normalmente son 3, 4, pero traemos información, traemos memoria en el ADN, memoria en el cuerpo de hasta 7 generaciones atrás. Las relaciones, o sea, cuando, por ejemplo, viene alguien y me dice, María, oye, es que siempre repito el mismo patrón en las relaciones de pareja. La mayoría de las veces el origen, la raíz se encuentra en los abuelos. Fíjate. De alguna forma, esto lo veremos cuando tratemos de las constelaciones, el alma, desde el amor ciego, desde el amor inconsciente y que a veces contamina mucho nuestra vida en la adultez, lo que hace es pronuncia yo como tú. Si a ti te he abandonado, yo voy a ser como tú. Y esa es la necesidad que tiene el niño o la niña inconsciente de seguir perteneciendo al sistema familiar, de seguir perteneciendo al clan. Voy a hacer todo lo posible para hacerlo igual que lo hicieron ellos para no ser excluido. Fenomenal. Aquí quería comentar algo que además ayer le estuve dando vueltas, digo, esto lo tengo que comentar con Lu. ¿Vale? Porque a mí me gusta mucho la biodescodificación, me encanta hablar contigo y como indagar. Entonces el otro día pensaba, y tú sabes que a mí me gusta mucho la biología, hablaremos de la biología de la creencia, que es mucho de biodescodificación, pero el otro día lo pensaba y yo decía, claro, para que la gente lo pueda entender, porque nosotros hablamos del alma, pero claro, la gente, pues estos conceptos están abstractos, o sea, sí pero no. Y entonces yo quiero meterle la biología de por medio para que la gente entienda por qué pasa esto. Vale. Y es muy sencillo, pero quiero preguntarte si este razonamiento que yo he hecho te parece correcto. Venga. Vale, han hecho unos experimentos, ha habido una observación por parte de los científicos, los biólogos sobre todo, que se dan cuenta que a nivel, por ejemplo, de las plantas, y esto pasa con muchas especies, que ya hablaremos también, pero pues que, por ejemplo, cuando las plantas son atacadas, una planta de una misma especie, es atacada por un patógeno, lo que sea, ¿no?, un bichito que se la está comiendo y que la está perjudicando, la misma planta que está siendo comida por el bicho empieza a mandar información a través de químicos, ¿vale?, a las plantas de su mismo clan, digamos, de su misma especie, para que segreguen un antídoto de manera natural, que lo vayan fabricando para que no mueran las siguientes que están alrededor. Y entonces ahí yo quiero hacer como una especie de metáfora en el sentido de, para que la gente lo entienda, cuando nosotros pertenecemos a un clan es como o sea, nosotros funcionamos a nivel biológico como las plantas. Entonces, si a mí me pasó algo, que es lo que ahora vas a comentar, imagínate, si a mi abuelo le pasó algo y lo vivió como un evento traumático, incluso de muerte, ¿vale? Yo, por ejemplo, te voy a contar un caso mío personal. Venga. Yo, cuando mi madre me llevó a la playa por primera vez con 2 años, 1 año y medio, 2, yo era incapaz de meterme en el mar. Me puso en la orilla y me puse a llorar, pero descompuesta. Yo tenía pánico al mar. Y yo no había tenido ninguna experiencia previa con el agua, o sea, ni con el mar. O sea, es imposible. Entonces, mis padres es que no daban crédito. O sea, vamos a ver,
¿Por qué? Porque mi hermana entraba, salía, no, sin ningún problema. Y yo no había manera. O sea, yo miraba al mar y mi madre, que bueno, es más mística, digamos, lo respetaba y decía, bueno, déjala porque algo ve ella que no le gusta, que no tal, ¿no? Y Claro. mi padre no, mi padre me quería obligar. Y entonces yo iba a la playa todos los años y no había manera. O sea, yo iba cumpliendo años y era imposible de meterme ni a las piscinas ni al mar. Entonces me compraban un flotador, me ponían ahí para que yo, bueno, pues para que me diera. Y un día mi padre me metió a la fuerza. Bueno, a la fuerza, entiéndeme. Es Sí. que ya eres muy mayor. Sí, es sí, que tienes sí, que sí, meterte sí, ya sí. en el agua, no Sí. sé qué. Y entonces me acuerdo que me agarró y yo, bueno, o sea, lo único que pensaba en mi mente es me voy a morir. Yo miraba la barquita que habían comprado para mis primas y estaban todas contentas. Y yo miraba la barca y decía, voy a morir. Como me dejes ahí, me voy a morir ahogada. Y entonces es algo inaudito, pero luego yo investigando me di cuenta que mi abuela tenía fobia al agua y mi madre también tenía un poco de fobia al agua. Entonces yo creo que eso viene porque debió de ocurrir algo que alguien se ahogaría y eso quedó ahí. Y funciona de la siguiente manera. Voy a poner mi caso. Mi abuela biológica ciertamente es abusada sexualmente cuando, bueno, en su época. Ella se queda embarazada, pero tiene que deshacerse de su bebé, que es mi madre. Pero ¿por qué se tiene que deshacer del bebé? Pues porque, primero, no se acordaba de quién era el padre. Ah, vale. Yo a mi abuelo biológico no lo conocí. Y como estaba sirviendo, antiguamente se servían Sí, en las las casas casas. que los decían los señoritos, Sí, sí, pues sus señoritos le dijeron, oye, deshacer del niño. cuando nazca el bebé, tienes que deshacerte. Entonces llevó a mi madre a una casa cuna, que la llamaban antiguamente las casas cuna, ¿vale? Vale. ¿Qué estaría enviando, qué señal está enviando mi abuela, en este caso a su nieta, que soy yo, para protegerme? No tengas niños porque es peligroso. Realmente lo único... Y vamos a hacer un hincapié para que, porque si no la gente no se entera, que la gente luego tía no se entera. Vale. Vamos, entonces, ¿por qué manda ese mensaje de que tener niños es peligroso? Porque atenta contra la supervivencia, es decir, ella tiene un trabajo que si tiene el hijo, pierde el trabajo y por lo tanto, ¿qué hace la mente? Niño igual a problemas, igual a supervivencia, igual a me muero, igual a problema. Con lo cual, eso se queda en la psique, lo pasa a una, llegas tú y vienes con la misma información. Tener hijos, no, porque entonces la supervivencia no sobrevivimos. Así es. Así es como funciona el medio biológico. Así es como funciona. Al final estamos con el instinto de supervivencia. Entonces, como lo que prima es la vida del ser humano, si tú tienes un bebé, va a peligrar en este caso tu puesto de trabajo. Si no trabajas, no comes, y si no comes, te mueres. Efectivamente. Es biología pura y dura. Si es que al final hay algo, puede existir algo más verdad, más honesto que la propia vida. Y la muerte. Sí, la vida y la muerte. Pero en este caso... Pero la fuerza de la vida que la acompaña la biología, que la Totalmente. biología lo único que hace es empujarnos a sobrevivir constantemente, buscar la forma. Exactamente. Y luego por eso yo creo que la gente no termina de entenderlo, creo, porque como la vida del ser humano, aparte de sobrevivir, digamos, físicamente a tengo comida o no tengo comida, hay una parte creativa, como digo yo, que cuando ya la supervivencia está completa, ¿no? Digo, tengo para comer, tengo tal, luego aparece la vida creativa. Por eso luego hacemos compensaciones creativamente y hablaremos de la psicomagia, que es la creatividad que utiliza el ser humano para compensar lo que biológicamente es incorrecto. Totalmente. Entonces, me he perdido. No sé qué te iba a decir. Vale, entonces quiero que la gente entienda que a veces la supervivencia no representa solamente no tener comida, sino que puede ser algo que para tu mente represente, como por ejemplo, un abandono a una persona que han abandonado, o que tú, por ejemplo, alguien se divorcie de ti, puede representar estar en supervivencia. Totalmente, porque al final... Y a lo mejor no te falta de comer, pero tú estás en supervivencia emocional. Esto pasa mucho, y mire, te voy a poner un ejemplo, que además creo que es a veces es la mejor forma de que se entienda. Un tumor de mama, un cáncer de mama. El cáncer de mama, dependiendo de dónde se produzca el tumor, si en el conducto galactóforo o en la glándula mamaria, nos está indicando que la persona, la mujer en este caso, está en instinto de supervivencia, porque puede ser por dos motivos. O bien mi hijo vuela, sale del nido, o sea, se va de casa, se emancipa, se independiza, se va a trabajar fuera,
mi hijo se va y ¿quién se va a hacer cargo de mí? Ahí está. Y la pareja, me divorcio, me separo, me es infiel, son infieles, ¿quién se ocupa de mí? Claro, y ahí estamos entrando en una supervivencia emocional. Totalmente. Es decir, no me quiero quedar sola, porque Totalmente. emocionalmente no sé estar sola, y como no me puedo sostener esto, Claro. pues entonces entro en una supervivencia de lo emocional. Claro, lo que va a hacer la mamá, ¿vale? Es responder a a la interpretación que está haciendo esa mujer de un simple hecho natural, porque ella también se fue de casa en su día, ¿no? Efectivamente. Sí, claro, Ella también hizo su propia familia, formó su núcleo familiar, efectivamente. pero no lo interpreta así, lo interpreta como ¿quién se va a ocupar de mí? Y como se siente indefensa, entra en modo supervivencia y el cuerpo expresa. Y va al órgano que representa Efectivamente. esa supervivencia, ¿no? Totalmente. Entonces, Al final, como es un abandono del nido, el nido es nutrición, a mamá. nutrición, alimento, el primer alimento de la vida. O sea, cuando venimos, a excepción de las personas que no maternan con el pecho, la leche de la madre es el primer alimento. Efectivamente. Se va mi pareja, da igual, se va mi pareja o se va mi hijo. Es que no hay distinción. El inconsciente no distingue de lo que es real, virtual o imaginario. El caso es que a mí me abandonan. Vale, entonces te voy a comentar un caso, por ejemplo, igual para que la gente también entienda lo importante que es lo emocional para el ser humano y la supervivencia. Que nosotros no solamente necesitamos comida, sino que necesitamos emocionalmente estar nutridos, porque igual también hicieron una investigación en estos sitios donde dejan a los niños, los orfanatos. Los orfanatos. No recuerdo exactamente dónde era, pero era un país de estos, no recuerdo si China o no recuerdo. Pero que sí que observaron que los niños, porque no tenían como mucho personal para atender a los niños, para darles esa calidez. Sé de lo que me vas a hablar. Sí, sé que hay un caso, pero que no recuerdo bien los datos. Pero Sí. Y es real, es real. Y es real. Se dieron cuenta de que como no había suficientes enfermeras para nutrir emocionalmente a los niños, acogerles, besarlos, hablarles, muchos de los que no recibieron esa atención emocional se murieron. Porque, claro, ¿qué información le llega a ese niño? La pérdida absoluta de referentes. Porque la madre es la vida lo que representa. Y por Totalmente. lo tanto, si nadie me mira... ¿Quién se ocupa de mí? Claro, y fíjate, y el niño no tiene, de momento, no tiene como... O sea, viene con información, pero cada niño venía con una información diferente y además no tiene ningún referente para tomar conciencia y decir, bueno, pues si no me cuidan me muero. No, es instintivo. Totalmente, es biológico. O sea, si nadie se ocupa de mí, pues me muero, ¿para qué estoy aquí? Me voy a morir. Y claro, entonces yo, al otro día hablando con mi hermana me surgió este ejemplo, pero es que luego hay otro también que también es muy lógico si lo piensas, ¿no? Tú coges a un animal. Un animal no tiene la capacidad que tiene para razonar como nosotros, ni para crear. No son creativos. A lo mejor sí pueden desarrollar con muchísimo tiempo, ¿no?, la habilidad de romper un coco, pero vamos, que así rápidamente como el ser humano, ¿no?, que es bestial a nivel de mente, no tiene esa capacidad creativa de sobrevivir en cualquier entorno. Entonces, tú un animal lo pones en un hábitat que no le corresponde, el animal se va a morir. O sea, no va a desarrollar rápidamente ninguna estrategia que le permita vivir ahí, porque si no tiene lo que necesita, se muere. En cambio, el ser humano, pues ahí viene la movida con nosotros. Que va a generar la estrategia. La va a generar, pero porque tenemos esa parte creativa. Claro. Es decir, y ahí vamos a lo que te decía antes. Por eso estamos compensando tanto. Que, por ejemplo, si no puedo tener hijos, adopto un perro. Y es una manera creativa de solucionar un problema que está ligado a lo biológico instintivo de que quieres ser madre, y te calmas esa llamada instintiva y biológica con el perro. ¿Conoces a alguien a un matrimonio, a una pareja, que cuando los hijos llegan a la adolescencia, se acerca la hora de abandonar el nido, adoptan un gato, adoptan un perro? Porque no es casualidad. Es que si yo ya estoy, de alguna forma, estoy preparándome y sustituyendo al que va a abandonar el nido. Claro. ¿Por qué? Porque sigo, de alguna forma, enganchada un poco a esa historia. No, y que necesito seguir identificándome
con la ser faceta de madre, padre en o este madre. caso. Sí, Y esa faceta nadie te la va a quitar. exactamente. O sea, Pero bueno, igual que hay personas, por ejemplo, que son más mayores y no tienen perros, no tienen nada, porque bueno, para mí son personas, bueno, no importa, que se puede tener perros y que se puede tener gatos, o sea, a ver si ahora Sí, todo sí, va a ser sí. compensar, no, no. pero es verdad que hay muchas personas que lo hacen porque necesitan seguir cuidando de alguien Eso es. y entonces, bueno, Eso pues es es. una opción que está muy bien porque te Eso permite pues hacer la misma Sí, función. aquí la diferencia entre estoy haciendo algo por compensar o estoy haciendo algo desde la necesidad, lo único que hay que hacer es colocarse y preguntarse ¿desde dónde estoy actuando? Eso es. ¿Estoy adoptando un perro desde la necesidad y desde el miedo a sentirme sola o solo? Ahí está. ¿O estoy adoptando un perro desde mi plenitud porque simplemente me apetece tener un perro y volcar todo el amor que tengo? Pues está O porque maravilloso. también te puede fascinar el mundo de los perros o el Claro. estilo de vida que se lleva con ese acompañante porque es verdad que es enriquecedor tener Totalmente. o sea, perros, gatos, me da igual, ¿no? Yo, Entonces, yo he tenido muchos perros y yo adopté desde la necesidad para compensar. Yo no he podido tener hijos, dada mi historia familiar, y lo que he hecho ha sido volcar todo mi amor y toda mi necesidad de nutrición con mis perros. Y seguramente, gracias a eso, yo no he hecho un tumor de mama. Efectivamente. No lo he hecho porque he podido, y de hecho he adoptado perritas, he adoptado cabritas y las hemos dado biberón. Es que las he dado biberón, con lo cual he compensado, he volcado y lo he podido sacar del cuerpo. Claro, porque si no se mantiene, ese es el estrés que luego se mantiene. Exactamente, el estrés biológico. El ser humano, o sea... Para que luego digan que es mentira eso de que hay mujeres que no tienen instinto de madre. Mentira, tía. No. Otra cosa es que lo tengas. Es que estamos creadas para eso. Otra cosa es que lo censures por la cultura, motivo, por lo de siempre. Porque ya sabemos que estamos muy masculinizadas. Sí. Pero que puede ser que tú lo censures en ti porque tienes una creencia contra eso, porque es machista, porque todo ese rollo. O que te dijeron de adolescente, no tienes que tener relaciones sexuales, no se te ocurra porque te vas a quedar embarazada. Se te queda arraigada a nivel corporal el miedo a quedarte embarazada, porque si te quedabas embarazada antes te iban a echar de casa y vas a ser una puta, y vas a ser una fulana, y vas a ser una cualquiera, que te van a señalar, que van a decir en el pueblo, pues que aprendo. Claro. Que no me puedo quedar embarazada. Exacto. O también podemos encontrar casos donde hay hijos que maternan a los padres. Que eso está lleno. La descolocación. Ahí la herramienta de las constelaciones familiares es brutal porque ayuda a colocar el rol correspondiente a cada persona. Entonces aquí podemos ver muchos casos también de gente que está maternando a los padres y cuando les dicen o que están haciendo de pareja inconsciente del padre o la madre. Y maternan a las parejas. Y claro, y cuando dicen, ¿no? ¿Por qué no tienes pareja? ¿No? Que le pasa a mucha gente y tal. Claro, porque ya tienes pareja. Porque para tu inconsciente ya tienes una pareja, que puede ser tu madre, tu padre, porque la tienes que cuidar. Hay rituales maravillosos de psicomagia que yo aprendí porque yo me tuve que divorciar simbólicamente de mi padre. Claro, y ahí fue cuando mi vida a nivel de pareja empezó a transformarse por completo. Sí, porque tenemos que decir una cosa muy importante y es que no, o sea, hay que cuidar de los padres, o sea, no quiere decir que vayas a dejar de cuidar a tu madre o a tu padre si lo necesita, pero si tú te colocas, dejas de vivir la vida de otra persona. Totalmente. Porque al no estar colocado y tú hacer de marido de tu madre porque tu padre fue ausente o porque está ausente presentamente y no haces su papel y lo haces tú, estás viviendo lo que tu madre necesitaba, pero no estás viviendo lo que tú necesitas. Entonces se puede cuidar de los familiares, se puede cuidar de los padres, claro que sí, pero se puede hacer la vida propia. ¿Desde dónde lo hago? ¿No? De seguir tu camino y tener tu propia pareja. Por eso hay tantos conflictos y tantas historias con aquello de la suegra, ¿no? Ese mito de la suegra mala, que eso viene de ahí, de que ha habido muchos hombres, pues aquí en España, pero en muchas culturas latinas también, esto es como muy mediterráneo, de la obsesión de las madres con los varones, ¿no? O sea, de tenerlos ahí amarrados y que hagan de marido, porque como yo tengo un marido pedorro que no me atiende y que no me satisface. Exactamente. Y no lo arreglo. Esto pasa mucho cuando un matrimonio, una pareja se divorcia, uno de los hijos o de las hijas
pasa a formar pareja inconsciente de la madre o el del padre del o viudo, de la madre. para compensar la falta de la otra persona. Pero Eso bueno, es. esto sabemos que pasa solamente en las generaciones ya, digamos, pasadas, como la generación de mi abuela, la generación de mis padres, ¿no? De tus Sí, padres, sí, porque sí, son sí. generaciones que no se han trabajado nada, o sea que no, pues ya está, hasta ahí han Eso dado, que es. está muy bien, ellos han hecho todo lo que han podido, pero es verdad que nuestras generaciones ya, nosotros somos ya de otra manera, ¿no? Yo creo que no vamos a tener esa, por lo menos no lo vamos a hacer desde la necesidad, no vamos a, vamos a liberar a los hijos, ¿no? Desde la Espero, conciencia. espero. Espero que sí. Espero que sí. Pero bueno, normalmente yo creo que ya la gente que se trabaja, la que no, pues bueno, seguirá eligiendo desde la inconsciencia. Totalmente. Si tú te trabajas y al final eso que te causa, porque uno de los mejores medidores es, estoy haciendo algo, estoy cuidando a alguien, por ejemplo, y me está cansando, me causa apatía, me causa tristeza, dejo de hacer cosas Para mí, bien para mí por el otro, ahí estamos en la necesidad. eso es. Estamos en supervivencia, en el exceso totalmente, porque al final, para compensar, lo ideal es no me voy al exceso, me voy al medio, me voy al equilibrio entre el defecto y el exceso. Y solo desde ese punto puedo tomar mi vida, puedo estar abierta a lo que me corresponde vivir, que para eso está el libre albedrío. Oye, el universo, Dios, la energía te lo ofrece. Ahora, decido tomarlo o decido seguir viviendo una vida que no me corresponde por lealtades familiares, para que no me echen del clan, para no sentirme rechazado, porque es que si no soy buen hijo, ¿qué van a decir de mí? Y luego, bueno, ahí tenemos otro melón, ¿no? El que normalmente las personas que vienen a reflejar lo que el clan no se permite, es decir, el hijo diferente, el hijo que no es comprendido. Sí, la oveja negra. La oveja negra, ¿vale? No me gusta mucho ese nombre, pero vale. La oveja negra. Es el que viene a romper patrones que se han ido haciendo de generación en generación, es decir... Es el elegido. El elegido, Es el elegido. Es el elegido, aunque él no lo piense, además es curioso, pero el elegido siempre se va a sentir como menos que los demás, como que siempre... El que está a más riesgo de exclusión del clan. Exacto. Pero que además tiene que trascender esa historia. Totalmente. Porque tú dices, claro, es que mi miedo es que me echen del clan, o sea, que me digan... Y pues, realmente lo que ahí está sucediendo es que el clan está montando una fiesta cada vez que tú rompes un patrón y dicen, joder, qué bien que tú has podido hacer lo que nosotros no pudimos. O los que hoy tampoco pueden, porque una de las cosas que yo veo también mucho es que a lo mejor siempre hay como problemas entre hermanos, primos o los más cercanos. Ahí suele haber un desorden. Claro, pero que también es como, si te juzgan, es porque en el fondo es algo que ellos no se pueden permitir. Totalmente. Y entonces, cuando tienes que esa vida que llevas, esa vida tan rara que llevas, ¿no? Que viene juzgado desde la creencia de la familia, es porque ellos no se lo permiten y están como locos por hacer lo mismo, por separarse, por liberarse, por no sé qué, y no lo hacen porque no tienen cojones de hacerlo. Pero tú, que sí has venido y que lo haces, pues tienes que trascender esa historia. Bueno, nos hemos tenido que cambiar de sitio porque el sol ya se estaba acercando, así que bueno, pero seguimos con la entrevista y vamos a pasar a... Ya hemos hablado un poco de lo que es la biodescodificación, no como de cómo nace la enfermedad, digamos que viene de un proceso de conflicto emocional y pasa al cuerpo físico. Entonces ahora lo interesante es... Conflicto emocional y conflicto biológico. Eso es decir, claro. Eso es, biológico y emocional. Exactamente. El doctor Hammer, que fue el que después de un estudio, que además hay bases científicas, porque él desarrolló un cáncer de próstata y su mujer hizo un cáncer de pecho. Pecho. Después de que su hijo fallezca, hostia, esto no es casual. ¿Cómo es posible que los dos enfermemos más o menos al mismo tiempo y después de este evento? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final la biodescodificación, bio es vida, es biología. No solo no solamente tiene importancia cómo vivo esto que está pasando, sino que a nivel biológico, ¿cómo me está afectando? Síntomas. Vale. O sea que también hay una historia ahí, ¿no? De aceptar, de transitar mejor los duelos, de aceptar también la muerte, que eso es otro melón. Pero bueno,
Que claro, si nosotros no, como que entendemos eso como un conflicto muy grave y algo que nos afecta muchísimo y que, y sobre todo a la supervivencia y a la adaptación, porque al final es eso, ¿no? Es un proyecto adaptativo. Las enfermedades vistas desde la biodescodificación son adaptativas. Es un programa biológico adaptativo en el cual, adaptativo porque se tiene que adaptar a lo que la persona está viviendo. Vale, y en este caso diríamos que estoy viviendo un conflicto, por ejemplo, un tema que no sé cómo transitarlo, ¿no? Entonces me tengo que adaptar y si no puedo... Por ejemplo, que además cada vez veo más, colon irritable, me han diagnosticado colon irritable, estreñimiento crónico, ¿vale? ¿Qué es el colon? El colon descendente es la parte del intestino final donde se deposita todo aquello que ya el organismo no va a utilizar, por lo tanto, Lo que hace es evacuarlo. Si yo no puedo ir al baño o además sufro de flatulencias y gases, qué guarrada, qué putada que no lo puedo soltar. Entonces esto, el simbolismo biológico es no puedo soltar, vivo lo que está pasando como una guarrada y además como no lo puedo soltar, que me está sentando súper mal y me están haciendo una putada, hago colon irritable, porque no puedo soltar. No puedo soltar algo en mi vida que me está generando ese estrés, que además está vinculado con algo asqueroso o que a ti te hace pensar que tú lo vives como algo sucio. Como algo sucio, efectivamente. Eso es. Vale, eso es. Entonces, ya entendiendo un poco qué es la biodescodificación y cómo se crean estas enfermedades o las enfermedades. Y María, te voy a cortar. Es importante decir que la biodescodificación no sustituye jamás ningún tratamiento farmacológico ni tratamiento médico. O sea, jamás decimos no te tomes esta pastilla. A lo que yo invito es, ¿te duele algo? Tómate una pastilla, pero mientras te tomas la pastilla, haz el ejercicio de mirar dentro para ver qué es lo que has vivido, cómo lo has interpretado, que ha hecho que tu cuerpo tenga la necesidad de somatizar el síntoma. Vale, pues entonces vamos a hablar ahora del proceso de cómo es la enfermedad desde la biodescodificación. Vale. Desde que sale, digamos, el síntoma, Vale. Se somatiza, porque aquí hablamos también de somatización, que es una parte importante de la biodescodificación, la ¿no? expresión del síntoma en el cuerpo significa que ya hemos reparado. Es decir, vivo un conflicto, vivo un evento, lo vivo de determinada forma. Siento lo que siento e interpreto. En función de eso, el cuerpo capta el cerebro capta la señal de supervivencia, manda la señal al órgano y el órgano se pone a trabajar. Y ahí empieza a Y somatizar ahí en el empieza la físico. reparación. Y la reparación es la somatización en el cuerpo. Una vez que Eso empezamos a es. somatizar, sea que me salga un brote de dermatitis, ya sea que sea un cáncer, ya sea lo que sea, estoy ya somatizando. Está expresando el cuerpo, liberando, o sea, a través del síntoma, el cuerpo libera el estrés. El estrés, vale. Es decir, lo evacúa y lo saca del cuerpo. Porque nosotros, como seres humanos, toleramos un nivel de estrés. Cuando nos salimos de ese nivel de estrés o se dispara, entramos en peligro de muerte. ¿Qué hace el cuerpo? Evacúo a través del síntoma el estrés que yo por mí mismo no puedo tolerar. Vale, y en este caso, por ejemplo, la medicina alopática, la medicina tradicional, ¿cómo trata la enfermedad? Con etiquetas. Claro. Tienes esto, tienes con lo otro. etiquetas. Tienes esto. De hecho, ya cada vez hay más médicos conscientes, algo que me alegra profundamente, y además dicen, en el momento en el que un médico etiqueta una enfermedad, deja a la persona sin posibilidades de algo más. De poder buscar otras opciones para poder resolverlo. Claro, Es decir, tómate esta pastilla, claro. tómate esto. Bueno, pero aparte de tomarme esta pastilla, ¿hay algo que yo pueda hacer para aliviar mi síntoma? Claro. Para aliviar, para transitar de una forma más amorosa, más consciente, más cuidadosa este síntoma o esta enfermedad. Claro, entonces aquí el problema que yo veo, que no es que sea un problema, pero puede entrar en conflicto con la persona, es que es lo que tú dices, si a mí ya me ponen un diagnóstico y me califican, ¿no? Que es lo que está pasando un poco con la depresión hoy en día.
que están diciendo, ¿no?, que es una enfermedad crónica, cosa que me parece una locura, cuando es un proceso de adaptación puro y duro. Es un proceso de adaptación. Hola. Es un proceso de adaptación. Hemos saludado, Claro. educadamente. La depresión es un proceso de adaptación a una tristeza profunda que siente la persona. Y sostenida en el tiempo. Muy sostenida en el tiempo. No solo muy sostenida, sino que Y lleva ocultada. mucho tiempo y además parte de ese tiempo ha sido vivida muy en silencio, En soledad. en soledad. Eso es. Entonces ahora lo que yo veo conflicto realmente es cuando los médicos lo califican como enfermedad mental o del cerebro. Cuando tendemos a repetir, porque es que a mi padre le funcionó, pues mi madre lo ha hecho así toda la vida, pues mi abuelo, pues claro, porque ellos hicieron lo que pudieron con lo que sabían, adaptándose a la época en la que vivieron. Ajá. Pero nosotros estamos en otra época y Efectivamente. también tenemos la necesidad y además tenemos la responsabilidad de adaptarnos a esto que estamos viviendo, porque si no, mientras seguimos en el pasado y seguimos viviendo una vida que no nos corresponde, Exacto. perdiéndonos de todas las oportunidades que la vida nos ofrece. Exacto. Entonces podemos decir también que ahora mismo estamos viviendo en general, en conjunto general, la sociedad. Hay tantas enfermedades ahora que estamos viviendo, sobre todo mentales, pero tenemos tantas enfermedades porque realmente estamos viviendo en sufrimiento. O sea, Totalmente. porque estamos, Y en miedo. Exacto, estamos En miedo. en miedo total de, además, dar ese paso a tomar tu propia vida, a hacer lo que tú realmente quieres hacer, o sea, tus decisiones, tu realidad, como tú quieres hacerlo, y ese miedo que es que me rechace la familia, que me rechace el sistema, que me rechace Y con, todo, y con el panorama que tenemos. y con el panorama que tenemos. Pero que también tenemos que decir que sigue siendo una creencia limitante. Totalmente. Que cuando hablamos de crisis económica, que todo está muy mal, que vamos a acabar de esta autodestrucción, que ahora mismo vivimos en un apocalipsis 24 horas, ¿no? Que si la guerra sí, que si la guerra no, que si crisis económica sí, que o sea, siempre, que bueno, que el sistema siempre ha sido así, ¿eh? Sí, O sea, sí, no es sí. nuevo, estamos viviendo una nueva revolución industrial. El crecimiento viene de decir, vale, esto está pasando, yo he venido a vivir esto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Lo voy a mirar con ojos de víctima o voy a hacerme responsable y voy a seguir mi propia vida pues como si esto no existiera? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, conflictos que tenemos en la actualidad. Vamos a hablar, por ejemplo, del conflicto con el dinero y la abundancia. Que hagas un repasito súper rápido. Desde la mirada de las constelaciones familiares y también desde la bio, el éxito profesional nos viene de papá. El éxito y el estatus. Si yo no, la seguridad, la fuerza, el empuje, el coraje, la valentía, eso me lo proporciona papá, que es el mundo. El éxito profesional viene de tomar a papá. Y cuando, porque a veces hay confusión cuando digo, es necesario que tomes a papá y es necesario que tomes a mamá. Tomar a papá o a mamá no significa que tengamos que aguantar, oye, si la relación con tu padre o con tu madre te hace daño, por lo que sea, no es que tengas que aguantar ni tengas que aceptar, sino tomo a papá y a mamá tal como fueron, hicieron lo que pudieron, tomo de ellos la vida y a partir de aquí yo me responsabilizo y tomo mi vida y tomo mis propias decisiones, pero siempre desde la aceptación a lo que fue. Exacto. Porque si no, estoy en lucha. Entonces, cuando estoy en lucha con el dinero, estoy en lucha con papá. Y si no me siento merecedor, estoy en lucha con mamá. Porque al final, cuando estoy en ese papel de víctima, en ese rol de víctima, estoy en la energía infantil que sigue reclamando y demandando que papá me dé esto o que mamá me dé aquello. Vale, entonces hay que tomar al padre, hay que tomar a la madre. Es necesario tomar a los padres porque al final ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Claro. Y ya no es tu historia, con lo cual por eso hay que hacer una constelación familiar, volver a colocarlo todo en su sitio para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer. Y de esa manera, una vez colocado, es cuando vas a traer además las oportunidades, ¿no? Cuando tú te colocas en tu lugar y cuando eres capaz desde la responsabilidad de hacer lo que tienes que hacer para mejorar tu vida. Exacto. Pero sin la demanda de que, ay, es que esto no me lo dieron, es que, pero no, tú ya eres el adulto.
los aceptas, los tomas, les honras, porque además esto puede venir muy a contrarrestar lo que hablábamos antes de por lealtad familiar, por miedo a ser rechazado del clan, yo voy a repetir como tú. Pero si es que los padres lo único que quieren es que sus hijos sean felices. Claro. Entonces, eso es el amor ciego, el amor del niño. Pero nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de reparar lo que pasó en nosotros. Esto es tuyo, lo dejo contigo, te honro, tomo de ti la fuerza y continúo y tomo mi vida. Efectivamente. Ahora vamos a ver otro de los casos, que es la infertilidad, que hay mucho también. Mucho conflicto con el útero, porque además en las mujeres también hay muchas enfermedades que estamos viendo ahora, de miomas, de cánceres de cervix, útero en general. ¿Y qué pasa aquí con la biodescodificación? La infertilidad puede tener el origen emocional y el origen Hablo de mujeres, a nivel conflictual biológico. Bueno, yo primero hago un repaso en la biografía de la persona. Después, si ahí no encuentro el dolor original de la persona que estoy tratando, me voy al útero de mamá. Si no encuentro el origen en el útero de mamá, me voy a trabajar al transgeneracional y si no, a los ancestros. La infertilidad, bueno, si no puedo traer un bebé al mundo, lo hemos comentado antes, es porque quizá en nuestro árbol traer bebés al mundo fue peligroso. Exacto. Violaciones, abusos sexuales de la propia familia. Exacto. Que eso, además, en estas últimas generaciones hubo mucho. ¿No? De en la nuestros propia abuelos, bisabuelos, entre hermanos, entre primos. el entonces, incesto, ¿no? o cuando cumplías la adolescencia o eras mujercita, porque te decían, ya eres mujercita, te ha venido el periodo, ya tienes la regla y tal. Cuidado porque ahora ya te puedes quedar embarazada. A ver con quién te acuestas, que te van a preñar. Se graba mal visto, además. Totalmente. No te quedas embarazada no estando casada. Entonces eso ha generado también, ¿no? Como un montón. Bueno, a mi madre la obligaron a casarse conmigo en la barriguita. Pero de esos casos hay como miles. Entonces, cuando a mí me graban a nivel inconsciente una creencia, que además no es mía, sino que es el miedo que a mí me inyectan, parece, en vena, pues después voy a tener seguramente dificultades para concebir. Exacto. También puede haber dificultades para concebir cuando a nivel inconsciente, y esto en una constelación, en constelaciones lo he visto, personas que han ido a tratar el problema para concebir y resulta que es que a nivel inconsciente su pareja, su marido o su compañero no era capaz de sostener ni de mantener a ese bebé. Entonces, claro, a nivel inconsciente, no lo tengas porque el bebé corre peligro. Efectivamente. Y aquí entraríamos también a colación con lo que estás diciendo, los conflictos de amor y pareja, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hombres que pueden estar enganchados a sus padres o sus madres, también que pueden estar no colocados en su energía, ¿no? Pues ya no tanto como de género, sino como de energía, ¿no? En su masculino y en su femenino. Eso es. Que las mujeres por no estar en el femenino también se enferman por masculinizarse y al revés. Los hombres por estar afeminados también pierden esa fuerza, no pueden sostener tampoco a las familias, esto está pasando mucho también. Les cuesta ganar dinero, les cuesta, ¿no? Como encontrar ese equilibrio y están bien porque están de alguna manera castrados. Porque están, sí, y además están absolutamente desconectados de su esencia, de su poder, de su valía y de su masculinidad. Totalmente. Que no quiero entrar en temas de feminismos y machismos, pero es una masculinidad sana, la que viene contigo de serie, vamos. Claro, y al final es que es necesario. El hombre tiene que tener, tiene su lado masculino y su lado femenino, y las mujeres igual. Y no hay ningún problema siempre que lo vivas desde el equilibrio. O sea, las mujeres que se unen con un hombre y que hay muchos conflictos, hay una guerra de egos. ¿Qué pasa con la mujer que tiene su lado masculino muy desarrollado? Le ha faltado papá. Claro. Y como a mí me ha faltado lo masculino, ¿qué voy a hacer en la adultez? Tranquila, que como te ha faltado, yo lo voy a desarrollar. Y lo desarrollo. Y me uno con un hombre que también es muy masculino y nos liamos casi a hostias. Claro. Entonces la gente lo que no entiende realmente es que los conflictos de pareja normalmente son conflictos de transgeneracional. La mayoría de los conflictos de pareja son súper fáciles de solucionar. Porque lo único que hay que hacer es
¿Qué me está moviendo del otro que tiene que ver conmigo? Porque ¿Vale? la pareja es un espejo constante. El mejor. Para eso existe la pareja, para que podamos mirarnos. De hecho, es el sentido que tiene. Real. Luego ya hay muchas cosas, ¿no? No Pero- vienen a hacernos felices, ¿eh? Vienen a hacernos conscientes. Exacto. Totalmente. Entonces ahí ya, cuando nosotros vivimos en esa conciencia constante de observar que el otro no me está haciendo nada realmente, entiéndeme como tal, sino que es lo que yo estoy proyectando desde mi propia oscuridad, cosas que están en sombra, que eso de la sombra ya hablaremos, que es otro melón. Por ahora, hoy no, pero sí que es verdad que hay cosas que están ocultas, que uno no quiere verse, que uno no quiere mirarse, y que cuanto menos quiere mirarlo, Más te lo violento, pone- sí, más sí, violento se vuelve, sí. y por eso llegamos a donde llegamos. Voy a matizar que aquí hay excepciones como mi pareja me maltrata, Efectivamente. Que ahí mi ya estamos hablando pareja de otras cosas. me viola, mi pareja me somete, bueno, Excluyendo estos casos, excluyendo estos casos, que hablamos de personas con que enfermedades, aún así, lo que se puede trabajar también. se debe de trabajar, porque al final yo he atraído a mi pareja a nivel inconsciente. Entonces, ¿cómo es posible que de repente seamos tan felices y luego llega un momento que de repente empieza a maltratarme? Bueno, hay que mirarlo, pero obviamente el primer paso es salir de ahí Eso está claro. y pedir ayuda y salir de ahí. Y después veré cómo lo trabajo yo, pero obviamente hay que salir de ahí. Exacto. Pero que no olvidemos también que más allá del feminismo y todos estos movimientos, la responsabilidad es mutua y es de dos personas. Totalmente. Es decir, no solamente porque el otro está condicionado socialmente por una sociedad patriarcal, bueno, eso ya lo sabemos, pero más allá de esa historia, lo que realmente pasa en las parejas, más allá del sistema, es lo que pasa en sus casas, sus familias y con sus padres. Y Totalmente. chocan dos universos que a la par tienen la misma herida, porque Que en el fondo además- tienen la misma herida, eso es lo curioso. Es que además, un adulto herido va a atraer a otro adulto herido. Y Un normalmente adulto consciente, llevan la sana, misma herida, pero de diferente. generalmente sí, viviéndolo de De forma forma diferente, diferente. ¿vale? Una mujer con la herida de, por ejemplo, injusticia, va a atraer a un hombre con el cual se pueda sentir injustamente tratada. Efectivamente. ¿Para qué? Porque es tu patrón Claro, y es tu herida. Y te lo traen para que para lo que, veas. para que lo veas y que lo sanes. No importa, no quieres verlo, tú tranquila. Vas a romper con y este aparecerá otro. y el siguiente te va a tratar peor. A eso es, porque es lo que te digo, cuanto menos lo miras, más violento Tú se te vuelve. estás, claro, tú te estás resistiendo a ver algo que la vida te está poniendo y la vida te va a decir, tranquila, este no ha podido, venga, vamos a traerte al otro más grande, Más te va a peor. tratar peor, te vas a sentir peor, te va a traumatizar más y a ver. Y ¿con luego cuál- es ahí cuando caemos en el problema de hacernos la víctima, cuando ya llegamos al exceso, ¿no? Cuando ya lo hemos visto, pero no lo hemos reparado y hemos caído y hemos ido a por el siguiente, y a por el siguiente, cuando ya, claro, llegamos a ese exceso donde ya nos tratan súper mal y ya lo tienes que ver, es ahí cuando tienes que recular, hacer terapia, en este caso yo recomiendo la biodescodificación, las constelaciones familiares, reparar ese daño, construirte de nuevo a ti misma Totalmente. desde el amor y el respeto y comenzar de nuevo, ¿no? Atraer otras personas no que te traten mejor, sino que tú ya tratándote bien no vas a consentirlo, con lo cual es imposible. No vas a traerlo. Al final Eso somos es. energía y si yo traigo la herida de abandono, por ejemplo, traigo todas. Casi todos traemos todas, más o menos. Yo traigo la herida de abandono y mi herida de abandono siempre estará conmigo porque forma parte de mi biografía y de mi ADN, porque a mi madre también fue mi madre también fue una niña abandonada. Ahora, yo ya no traigo hombres que me abandonan. Efectivamente. Todo Y lo ya, contrario. Por último, vamos a hablar de las enfermedades sexuales, que también es un tema que está muy candente y muy tabú, por desgracia, pero que hay mucho. O sea, realmente ahora mismo tenemos cifras altísimas de SIDA en España, te diré, pero también de herpes genital, de sífilis, de gonorreas. O sea, ¿Qué provoca? que también hay que quitarle un poco hierro, porque la gente está bien que se lo tome en serio, pero también hay que entenderlo desde una mirada un poco más biológica, no tan desde la promiscuidad. O sea, lo que yo quiero decir es que más allá de lo promiscuo, porque esto siempre está juzgado desde la misma visión, desde que parece que una persona que se contagia de alguna manera es una persona promiscua. Y no es verdad, porque yo he leído muchos casos
en el caso, por ejemplo, del herpes genital, y muchas de las personas que se han contagiado, qué casualidad que todas han pasado por el mismo proceso, que se han separado justo de una pareja con la que había conflicto emocional, y el siguiente es cuando les ocurre, y muchas veces eso, porque la pareja le fue infiel y ella lo sabía, y esa traición en la que ella se siente sucia y usada, claro. es por lo que luego le brota. Entonces, qué casualidad que todos lees los testimonios y todos se parecen, tienen la misma historia emocional. Esta persona que me trataba mal, que me sentí utilizada, que me sentí sucia, ¡pum! Porque hay un denominador común. Y, por ejemplo, en las enfermedades de origen sexual tiene mucho que ver el sentimiento de desvalorización No, totalmente. de La persona que las, lo vive, de las personas. Es decir, yo puedo estar teniendo relaciones con uno, con otro, ejerciendo mi libertad. Para mí no es libertad, para mí, ¿eh? Ejerciendo mi libertad, me acuesto con uno, me acuesto con otro, pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? ahí está la clave. No estoy ejerciendo mi libertad. Ahí está la clave. Estoy intentando compensar algo que me falta. Estamos en un mundo en el que tenemos millones y millones de estimulantes fuera que se encargan de llenar nuestros vacíos. Y de que busquemos placer, ¿no? Porque al final cortoplacismo. El sexo es lo es quiero una droga ya, como otra quiero cualquiera. esto y lo quiero ya. Claro, Lo entonces, quiero esto y lo quiero ya. Eso es. Entonces, desde el punto de vista sexual, que para mí es vincular, o sea, no se separa de ahí. Lo que pasa es que eso es lo que ha hecho el sistema, ¿no? Cuando hablo del sistema es de las instituciones que nos forman de lo que es la sexología, que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, porque a mí está bien que me enseñes lo que es una vagina, por dónde se entra el pene, y muy bien, muy bonito todo, pero el sexo está unido a las emociones, es decir, Totalmente. Cortar o separar estas dos cosas Hay es prostituirlo, o sea, te quiero decir, ¿por qué ahora las mujeres se prostituyen más, como está pasando con OnlyFans, que no tienen ya ese pudor, que ya les da igual acostarse con este, con el otro, y en caso de los hombres ya ni te cuento? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque si tú separas lo emocional de lo sexual, te estás prostituyendo. Aunque la gente diga que no, ¿eh? O sea, quiero decirte, estás ejerciendo la prostitución, ya sea porque quieres conseguir un trabajo, ya sea porque esa persona tiene algo que te puede ofrecer, y en la que diga que no miente. Es que prostituirse no solamente existe la prostitución a cambio de dinero. Ahí voy, que a veces son favores, ¿no? Favores, estoy buscando a papá, exactamente. necesito que me vean, eso es. Necesito que me elijan y me prostituyo y como además, me vuelvo fácil con tal de que me mires, de que me des un poquito de cariño. Eso. Pero eso al final, detrás de eso lo único que se esconde es un vacío emocional por la desconexión que tienes contigo mismo o contigo misma. Baja autoestima. Baja autoestima, no soy merecedor de lo mejor, quién me va a querer, no valgo, pero no fui elegida, no fui vista en casa. Y si buscamos en la infancia y no lo encontramos, nos vamos al transgeneracional porque fijo está ahí. Entonces esta es una parte que entra dentro del catálogo de enfermedades sexuales, que es lo que viví en mi infancia, lo que viví para no sentirme merecedor o tener una desvalorización profunda. Y luego también está el otro tema, ¿no? El otro gran tema también, que es la orientación sexual, como pasa con los homosexuales. Por eso dicen que hay mucha promiscuidad en lo homosexual y no sé qué y tal, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Simplemente que como ellos viven la sexualidad en lo oculto, lo viven desde la vergüenza porque no son aceptados por su familia, porque no son aceptados por la sociedad. Entonces, si yo vivo mi sexualidad desde lo sucio, como lo no aceptado por mi clan, yo lo vivo como sucio, y entonces cuando tengo una relación sexual que yo anhelo tener, me va a brotar un herpes, me va a salir un sida o cualquier cosa, porque estoy en la desvalorización de pensar o creer que eso es sucio. Entonces el sexo ahora mismo tiene una connotación tan negativa a nivel cultural y religiosa que nos está enfermando. Sí. Además, fíjate, te voy a comentar, conozco a varias personas que mujeres que se quedaron embarazadas en su día y por algún motivo su pareja y ella pensaban que iba a ser niño. Va a ser niño, me da que va a ser niño. Pero bueno, eso es un anhelo, ¿no? Y les hacen una ecografía y les dicen que es niño. Y viene una niña. Adivina qué pasa después. Que esa niña es gay. Claro, y tú ves ahí o sea, como los padres deseaban que fuera un niño,
eso queda en el inconsciente de la niña. Totalmente. Y ella porque como quiere ser elegida por los padres y amada y sentirse amada, entonces se va a masculinizar para poder ser aceptada, porque eso es lo que querían los padres en un inicio. Por eso es verdad que Jodorowsky decía siempre, y bueno, es que este hombre es lo más, ¿no? Pero bueno. Maravilloso. Me hacía mucha gracia porque él decía, cuando se encontraba con casos de mujeres muy masculinizadas, que no llegaban a la homosexualidad, sino que se quedaban en masculino, decía, pues ponte delante de tus padres, ¿no? Desnuda, ábrete de pierna. Eso es lo que él decía de psicología, que está como una cabra. Como diciendo, como soy de una choque, mujer, terapia de choque. soy una Sí, mujer, sí. aceptarme por lo que soy, ¿no? Porque Sí. es cierto, y es verdad que muchas veces pasa que la homosexualidad también es un síntoma también de reparación dentro del clan. Es decir, por ejemplo, cuando falta... Y vienes a incluir vienes a alguien eso es. que atrás fue homosexual, no fue aceptado, fue rechazado por su sistema, fue excluido, fue relegado, fue expulsado, fue maltratado, de todo. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ser homosexual para incluir a esa persona que fue en mi sistema rechazada. familiar. Vale, con esto estamos diciendo que la homosexualidad es completamente natural, se da como en cualquier... Hombre, por favor. Como en cualquier... Conozco homosexuales maravillosas y maravillosos. O sea, quiero decir que se da dentro de la biología incluso. Hombre, porque además se da para reparar, porque yo lo estuve investigando, se da para reparar cuando hay falta de individuos, como pasa con nosotros. Cuando hay una falta de lo masculino o lo femenino, pues se dan estas dinámicas y es completamente natural, con lo cual no hay que sentirse avergonzado. Por favor, amor y respeto, amor y respeto. Efectivamente, siempre, no hay que sentirse rechazado, lo que hay que hacer es naturalizar nuestro estado, sea cual sea, si me gustan los hombres, si me gustan las mujeres, o sea, lo que te guste, y no sentirte mal tampoco por tema cultural ni religioso, porque no, ni es un pecado, ni es condenable, y esto es precisamente lo que hace es que nos enfermemos. O sea, es decir, si tú tienes una idea de que lo que estás viviendo es algo horroroso, impuro, pues entonces lo vas a vivir desde el asco, desde el dolor, desde el miedo, y no. Entonces, ya no importa de dónde viene o no, simplemente vívelo en libertad y ya desde está. El respeto y amor primero a ti mismo. Eso es, sí. Entonces, pues bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque hemos hablado un montón de cosas. Haremos más vídeos sobre biodescodificación y constelaciones familiares. Hablaremos de temas como muy específicos donde abriremos más melones. Más melones. Y profundizaremos, ¿no? Un poquito más porque hoy no nos da tiempo mucho pues, a hablar, es el primer vídeo, pero bueno, yo encantada, gracias por estar aquí. A ti, por invitarme. Y pronto nos vemos, así que un besito para todos. Chao. Adiós.